Meet, jóvenes. ¿Sí? Nada más déjenme presento la pantalla. Ok, entonces ahí aparece. Vamos a empezar, jóvenes. Pues ese es un pequeño manual que desarrollé para determinar los espesores para pavimentos de concreto en calles y carreteras por el método de la Portland Cement Association, también conocido como el PCA. ¿Vale? Ya es un manual ya resumido. Entonces vamos a empezar la lectura. Vamos a empezar con Arturo Alejandro. Sí, ingeniero. Introducción. En México, en los últimos años se ha presentado un aumento significativo de aplicación de pavimentos rígidos en las obras de pavimentación de carreteras y vialidades urbanas. En la mayoría de las ocasiones, la carpeta de concreto hidráulico hace las funciones de capa de rodadura, por lo que protege directamente a la estructura del pavimento, de la intemperie y del tránsito. La gran aplicación de los pavimentos rígidos en México y en el mundo ha contribuido a la investigación de materiales y su comportamiento, la cual da resultado el mejoramiento en sus características y pavimentos más durables y cómodos. Hasta ahí, Arturo, gracias. Seguimos con el compañero Carlos. ¿Desde la gran aplicación, profe? No, con el objeto. Ah, sí. Con el objeto de analizar el comportamiento del pavimento rígido y estar en condiciones de prever la vida útil durante la cual estará en operaciones de manera satisfactoria, es necesario realizar el diseño de la estructura de pavimento con alguno de los métodos que a la fecha ofrecen cierta certidumbre, el método de AASHTO o el método de PCA. Hasta ahí, continuamos con Cecilia. Sí. El pavimento es la estructura compuesta por una o varias capas de materiales con características apropiadas comprendidas entre la capa de la subrasante y la superficie de rodamiento de una obra vial y cuyas funciones principales son las de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme resistente a la acción del tránsito, al intemperismo y otros agentes perjudiciales. Su función principal es la de transmitir los esfuerzos producidos por el tránsito hacia las capas inferiores del pavimento, haciendo posible que los usuarios circulen con una comodidad, seguridad y economía. La principal característica... Hasta ahí, Cecilia, gracias. Compañero Daniel. ¿Yo o Daniel Esquivel? Sí, tú, Ulises. La principal característica del pavimento rígido es que la capa cuya función es transmitir la mayor parte de los esfuerzos es una carpeta de concreto hidráulico con o sin capa de rodadura del tipo asfáltica. Además, debido a la gran eficiencia de distribución de esfuerzos, pueden omitirse las capas típicas de un pavimento flexible y puede el concreto hidráulico desplantarse directamente sobre una subbase, según AASHTO, o directamente sobre una base hidráulica, según la normativa del IMT, con o sin capas inferiores. Ok, hasta ahí, gracias, Daniel. Seguimos con Fernando. PSA, criterios de falla, fatiga y erosión. Fatiga. Mantener los esfuerzos causados por la repetición de cargas en el pavimento dentro de un límite seguro y evitar el agrietamiento. Erosión. Limitar los efectos de las deflexiones de los pavimentos en los bordes, esquinas y juntas de las losas, y así controlar la erosión de los materiales de cimentación. Gracias, Fernando. Sí. ¿Sí? Aquí tenemos un diagrama, jóvenes, de lo que es la erosión del desplante granular generada por el famosísimo bombeo. ¿Sí?
ya nosotros tenemos bien estudiado el bombeo, tenemos cómo entra el agua a la base, ¿sí? A la aplicación de la carga del neumático, genera una deformación diferencial entre las losas, y eso hace que se genere alguna presión en la base, y como tenemos agua que es incompresible, pues se va a extraer junto con algunos materiales solubles en el agua, algunos material fino, ¿sí? Entonces, Heriberto. Factores de diseño. Después de seleccionar el tipo de pavimento de hormigón, pavimento simple con o sin pasajuntas, pavimento reforzado con pasajuntas o pavimento continuamente reforzado, tipo de base si es necesaria y tipo de berma con o sin berma de hormigón, sardinel o cuneta o sardinel integral. El espesor de diseño es determinado en base a los 4 factores siguientes. 1. La resistencia del hormigón a la flexión, que es el módulo de ruptura. 2. Resistencia de la subrasante o subrasante y subbase combinadas. Los espesores de los pesos, frecuencias y tipos de cargas axiales de camión en el pavimento que el pavimento soportará. 4. El periodo de diseño en que este y otros procedimientos usualmente es considerado como 20 años, pudiendo ser más o menos. Ok, gracias, Heriberto. A ver, Heriberto, tú mismo. Aquí hablamos de tipo de berma. ¿Qué es berma? Berma. Creo que es como la que va como al lado, ¿no? Como el... me acuerdo como que que es como un morito que va al lado de manera longitudinal, pero no recuerdo bien. No, a ver, jóvenes, ¿quién me quiere decir qué es la berma? ¿No? Bueno, con este manual también nos saqué una traducción del método PSA, creo que lo sacaron en Chile, algo así, ¿sí? Por lo tanto, tiene algunos términos de Latinoamérica, ¿sí? O Suramérica. Acuérdense que en Europa y acá en la parte de Suramérica, la berma es el acotamiento, ¿sí? Igual, cuando hablan de hormigón, pues estamos hablando de concreto hidráulico. Cuando hablan de sardinel, ¿sí? Como en este caso, ahí dicen también sardinel. El sardinel es guarnición o a veces es el bordillo, ¿sí? Ya luego hay que ver cómo lo utilizan y así vemos si es la guarnición o es bordillo, ¿sí? Si se fijan, jóvenes, también la información que aquí nos pide como factores de diseño son los mismos que ya hemos analizado. Por lo tanto, pues ya el desarrollo de este método va a ser muy sencillo para nosotros. La resistencia del hormigón a la fricción, que es el EMR, pues ya lo conocemos bien, sabemos cómo se obtiene. La resistencia a la subrasante, que es la K, también ya sabemos de dónde la vamos a obtener y cómo la vamos a manejar. NASA aquí también, si se fijan, hay un apartado que nos dice subrasante y subbase combinadas, ¿sí? Este lo vamos a analizar en su momento. Es lo que comentábamos la clase pasada también, de que entonces la base no la vamos a diseñar, ¿sí? Entonces aquí ya nos dice cómo vamos a modificar la K según el tipo de base que vamos a manejar, ¿vale? El siguiente pues es el tránsito. Aquí en el tránsito sí hay que tener cuidado. El tránsito no se va a manejar por ejes equivalentes. Aquí sí vamos a tardar un poco en explicar esta parte del tránsito. Y después pues el periodo de diseño en años. Igual el mismo criterio, con normalmente 20 años, pero pueden de ser más o pueden ser menos, ¿sí? Tenemos aquí, jóvenes, la tabla de diseño del método de la PCA, ¿sí? Todo el diseño de la PCA, jóvenes, se va a resumir en esta tablita, ¿sí? Esta tabla, jóvenes, es también la que les proporcioné en Excel, ¿sí? Ya viene esta tabla para que ustedes la descarguen
y puedan llenar los datos. A lo mejor difiere ligeramente en algunos datos, ¿sí? O en algunas nomenclaturas, pero en sí es lo mismo, ¿sí? Vamos a explicar así de manera sencilla qué integra esta tabla. Primero, es el proyecto, la denominación del proyecto, ¿sí? Luego, este método también, igual que los que hemos analizado, es por medio de iteraciones. Nosotros vamos a proponer un espesor y al final vamos a comparar que la resistencia que nosotros le estamos dando a nuestro pavimento con ese espesor sea igual o superior al tránsito esperado, ¿sí? Entonces, tenemos el espesor, luego tenemos, aquí hay que ver, aquí en este caso el espesor está en pulgadas, el módulo de reacción de la subrasante, ¿sí? En PSI, el módulo de ruptura en PSI, luego tenemos un factor de seguridad de carga, LSF, esto lo vamos a ver más adelante de dónde sale, luego vamos a indicar si tiene pasajuntas y apoyo lateral, esto ya sabemos a qué se refiere con pasajuntas y a qué se refiere con apoyo lateral. Vamos a anotar también en el encabezado el periodo de diseño en años y algunos comentarios. En este caso el comentario me dice que utilizan 4 pulgadas de base cementada, ¿sí? Ahora vamos a analizar las columnas. Tenemos 7 columnas, ¿sí? La primera, carga del eje, nada más tengan cuidado jóvenes, es en kips, ¿sí? No es en toneladas, es en kips. Hay que buscar la equivalencia entre toneladas y kips, ¿sí? Se lo llevan de tarea, jóvenes. Luego tenemos la carga multiplicada por el factor de seguridad de carga, que es la columna 2. Después tenemos las repeticiones esperadas, ¿sí? Luego tenemos dos tipos de análisis por fatiga y análisis por erosión. En cada uno de ellos vamos a obtener las repeticiones permisibles y el porciento de fatiga que causa ese tránsito, ¿sí? En erosión también, repeticiones permisibles y el porciento de daño que causa ese tránsito. Después vamos a tener, hacer 3 análisis, ¿sí? Uno que es para ejes sencillos, otro que es para ejes tándem y otro que es para eje trídem, ¿vale? En cada uno vamos a manejar un esfuerzo equivalente, ¿sí? Vamos a manejar un factor de relación de esfuerzo y vamos a manejar un factor de erosión, ¿sí? Estos 3 datos vamos a manejar para ejes sencillos, luego vamos a manejar otros datos para eje tándem y luego vamos a manejar otros datos para eje trídem, ¿sí? Vamos a seguirle, jóvenes, con el procedimiento de diseño, y aquí es donde les pido que tomen mucha atención. Entonces aquí, Imanol, por favor. Procedimiento de diseño. El diseño de los espesores se calcula por tanteos. En el formato, los datos de entrada son de la columna 1 a la 3. Los datos de la columna 2 son las cargas por eje multiplicadas por el factor de seguridad de la carga. Los factores de seguridad de carga recomendados son 1.3. Casos especiales con muy altos volúmenes de tráfico pesado y 0 mantenimientos. 1.2. Para autopistas o vialidades de varios carriles en donde se presentará un flujo interrumpido de tráfico y altos volúmenes de tráfico pesado. 1.1. Autopistas y vialidades urbanas con volúmenes moderados de tráfico pesado. 1.0. Caminos y calles secundarias con muy poco tráfico pesado. Hasta ahí, Manuel, gracias. ¿Sí? Entonces son las recomendaciones, jóvenes, para el factor de seguridad de carga, ¿sí? Que vamos a colocar aquí, ¿sí? En el encabezado. Ese es un dato inicial, ¿sí? Entonces ahora, compañero Jonathan Gómez. Sí, ingeniero.
Dice, las repeticiones esperadas en la columna 3 se calculan como sigue. Las repeticiones esperadas es igual al tránsito promedio diario por el porcentaje del tránsito promedio diario para cada tipo de eje por el factor de sentido, por factor de carril, por periodo de diseño y también multiplicado por el factor de crecimiento anual y por los días del año. Ok, gracias, Jonathan. Luego tenemos esta tablita, jóvenes, que son las tasas de crecimiento anual de tráfico y sus correspondientes factores de crecimiento, ¿sí? En el otro método nosotros lo calculábamos, el factor de crecimiento o factor de tránsito acumulado, que viene siendo más o menos equivalente, ¿sí? Y en este caso ya nos da una recomendación, nos dice que dependiendo de una tasa de crecimiento, vamos a tener un factor de crecimiento anual, ya sea para 20 años o para 40 años. En caso de que sean algunos valores intermedios, pues hay que interpolarlos, ¿sí? Después viene lo que es una gráfica para determinar el factor de carril, ¿sí? Esto es como lo que ya hemos analizado, jóvenes, y hemos hecho mucho énfasis, ¿sí? De que lo que vamos a realizar es el factor, que diga es el diseño en el carril de proyecto, ¿sí? En uno nada más, ¿sale? Para nosotros poder hacer ese diseño en ese carril, pues tenemos que saber cuál es el tránsito en ese carril, ¿sí? Entonces va a depender de los datos que yo tenga de aforo, si está en un sentido o en dos sentidos y de cuántos carriles tenga mi vialidad, ¿sale? El AASHTO nos recomienda en base a una tablita, ¿sí? En este caso PCA nos recomienda esta gráfica, ¿sí? Donde voy a entrar con lo que es el TDPA en una dirección, ¿sí? Ya es en una dirección, tengan cuidado con eso. Voy a trazar una horizontal hasta llegar a la diagonal. Las diagonales que son, bueno, la primera diagonal dice que 3 carriles en una dirección, la siguiente dice 2 carriles en una dirección. Entonces trazo la horizontal, topo con la diagonal y bajo, y ese es el factor de carril que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, así es como voy a determinar, jóvenes, el factor de carril, muy sencillo. Seguimos con José Daniel Luquín, el siguiente párrafo. Sí, factor carril, figura la proporción de vehículos circulando por el carril de baja velocidad en una vialidad de 2 a 3 carriles. Para determinar el módulo de reacción K del suelo se deberán de realizar las respectivas pruebas de campo, pudiendo incrementar el valor de K según el espesor de una base granular. Ok, y aquí, jóvenes, tenemos diferentes tablitas también. Como les comentaba, muchachos, estos valores, jóvenes, son para anteproyectos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado de cuando es un proyecto ejecutivo, hacer las pruebas directamente en campo, ¿vale? En este caso, tenemos la K del suelo, ¿sí? Tenemos la reacción del suelo directamente. Nos dice que si tengo alguna subbase, ¿sí? De qué espesor, y en función de eso voy a modificar la K del desplante, ¿sí? Vamos a suponer que la K del suelo, la que está aquí marcada, es de 100 PCI, ¿sí? Voy a proponer
una base o una subbase de 9 pulgadas, lo que son más o menos 23 centímetros. ¿Sí? Quiere decir que yo en mi método de diseño voy a utilizar 160 PCI. ¿Sale? Esto es, jóvenes, cuando es una subbase granular. ¿Ok? La siguiente tabla, aquí me dice una subbase granular cementada. ¿Sí? Vamos a suponer también que es mica de suelo es del 100, es el mismo suelo. Y aquí voy a utilizar una subbase de 6 pulgadas cementada. Entonces, donde se junta es en el 400. Si se fijan, jóvenes, aquí sí, cuando utilizamos una subbase cementada, aumenta considerablemente la resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí, jóvenes, es lo que platicábamos la clase pasada, es donde ya se propone también el diseño del espesor de la subbase, ¿sí? Que no tanto es diseño, ¿no? Es una propuesta de un espesor que obviamente sí me va a ayudar también al determinar el espesor de la losa. A lo mejor 5 centímetros de base que le aumente, pues me va a bajar 1 centímetro en la losa de concreto, ¿sí? O sea, realmente no es mucho, pero sí me puede ayudar. Entonces eso es en cuanto al módulo de reacción, ¿sí? ¿Qué hay que hacer, jóvenes, ya cuando están haciendo un proyecto? Pues realmente lo que se tiene que hacer es un tramo de prueba, ¿sí? Tienes que hacer, colocar una base como la estás proponiendo, ¿sí? O sea, una estructura ya como la tienes propuesta en un tramo de prueba, y sobre esa estructura realizar la prueba de placa, ver qué módulo de reacción obtuviste, y pues ese sería el módulo de reacción que vas a utilizar para el diseño de tu losa, ¿sí? Entonces seguimos con Juan Manuel Martínez. Sí, profe. Análisis por fatiga. Determinar el esfuerzo equivalente de acuerdo a las tablas que corresponda, con apoyo lateral o sin apoyo lateral. Se introduce el lado del esfuerzo equivalente en la celda 8, 11 y 14. Dividir los valores del esfuerzo equivalente entre el módulo de ruptura del concreto. Al resultado se le llama relación de esfuerzo y se obtiene una para cada tipo de eje. Se anotan en las celdas 9, 12 y 15. Llenar en la columna 4 de repeticiones permisibles obtenidas de la figura correspondiente. Ok, gracias. Kenia. ¿Le sigo? No, que nos apoye Kenia, por favor. Gracias, Juan. Obtener el porcentaje de fatiga de cada eje. Se anota en la columna 5 y se obtiene dividiendo las repeticiones esperadas de la columna 3 entre las repeticiones permisibles de la columna 4 por 100 y se obtiene el porcentaje total. Ok, gracias, Kenia. Bueno, jóvenes, aquí tenemos esta tablita que dice esfuerzo equivalente para pavimentos sin apoyo lateral, ¿sí? Para eje sencillo, eje tándem y eje trídem. Luego tenemos otra, que es el esfuerzo equivalente para pavimentos con apoyo lateral, que es esfuerzo equivalente con apoyo lateral, eje sencillo, eje tándem y eje trídem, ¿sí? Luego tenemos estos nomogramas, ¿sí? Con los cuales vamos a realizar el análisis por fatiga y encontrar el número permisible de repeticiones de carga basado en el factor de relación de esfuerzos con y sin berma de hormigón, ¿sí? Luego vamos a tener otro, que es el análisis de erosión. Entonces, esto de atrás nos lo vamos a saltar, jóvenes, se lo van a llevar ustedes de tarea para el día martes, el día miércoles, ¿sí? Entonces, Kevin, análisis por erosión, por favor. Análisis por erosión. Determinar el factor de erosión de acuerdo a las tablas que corresponda con o sin apoyo lateral, con o sin pasajuntas. Anotar el factor de carga de erosión. Anotar el factor de erosión en las celdas 10,
13 y 16 del formato. Calcular las repeticiones permisibles con ayuda de las figuras respectivas y anotarlos en la columna 6 del formato de diseño de los espesores. Calcular el porcentaje de daño por erosión de la columna 7 para cada eje, dividiendo las repeticiones esperadas de la columna 3 entre las repeticiones permitidas de la columna 6 y multiplicando el resultado por 100. Se calcula el total de daño por erosión. Si la línea de intersección corre por encima de la parte superior de la gráfica, se considera que las repeticiones de cargas permisibles son ilimitadas. Ok, gracias, Kevin. Igual que para la fatiga, tenemos aquí varias tablas, pero va a ser para el análisis con erosión y con varias opciones, ¿sí? En este caso es factor de erosión para pavimentos con pasajuntas y sin apoyo lateral, ¿vale? Igual para eje sencillo, tándem y trídem. Después viene para pavimentos sin pasajuntas y sin apoyo lateral. ¿Sí? Después viene con pasajuntas y con apoyo lateral. Después viene sin pasajuntas y con apoyo lateral, ¿sí? También para eje sencillo, tándem y trídem, ¿vale? Y después igual vienen los nomogramas para determinar el número permisible de repeticiones de carga, ¿sí? Tenemos varios, una sin berma de hormigón, otra con berma de hormigón, ¿sí? Como ya después tenemos que los tanteos terminan cuando los totales del porcentaje de fatiga y porcentaje de daño se encuentren por debajo del 100%, lo que se interpreta que la falla por fatiga o el daño por erosión se genera con las repeticiones esperadas, ¿sí? Y listo, jóvenes, así de fácil ya tenemos el diseño del pavimento, ¿sí? Todo se resume a esta tablita, ¿sí? La tabla de diseño, jóvenes. ¿Cuántas iteraciones voy a hacer? Pues las que sean necesarias, ¿sí? Voy a ir proponiendo espesores hasta que se cumpla esta condición, ¿sí? Que el porcentaje de fatiga y porcentaje de daño por erosión se encuentren por debajo del 100%, ¿sale? Sería, cuando se cumple esa condición, jóvenes, sería mi espesor de proyecto, ¿sale? Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Bueno, si hay muchas. Ahorita no vamos a revisar dudas. Más bien, necesito que trabajen sobre esto, jóvenes, ¿sí? Para el día martes, hagan un ejemplo con su trabajo ya de que están desarrollando, ¿sale? Necesito que mínimo para el día martes, para el miércoles, perdón, me determinen el factor de seguridad de carga, me determinen los esfuerzos equivalentes, el factor de relación de esfuerzos y el factor de erosión, ¿sale? También necesito que hagan un análisis ligero del tránsito, por favor, ¿sí? Eso a lo mejor se les va a complicar un poco, pero lo revisamos en la siguiente clase. Entonces necesito que lo estudien, jóvenes, y traten de ver cómo vamos a entrar a las tablas y cómo vamos a entrar a los nomogramas, ¿sí? Les voy a preguntar el día miércoles y de cualquier forma en esa clase afinamos cualquier detalle, ¿sí? Y entonces, jóvenes, por aquí le dejamos en la clase del día de hoy. Llevan tarea, ¿sí? Les voy a preguntar y de cualquier forma, si no entienden bien o algo, pues lo que me interesa es que hagan la lucha por entender, ¿sí? Si algo se les complica, de cualquier forma lo vamos a checar, ¿sí? Entonces, pues que descansen, muchachos. Nos vemos el día miércoles. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, profesor. Ingeniero, yo tengo una duda, pero es sobre lo del método Ashton. A ver, Marco. Tenía entendido que en los factores de reacción del suelo, el K, había para distintos en el método Ashton. Y al final creo que viene uno de un tipo de material que es como concreto, que es especial, es el último que viene. Ese no sé en qué condiciones se aplica.
No sé si me puede decir Ok. para establecer cuál material voy a usar y por ende cuál valor de K voy a usar también en mi análisis. ¿Tienes la tablita donde aparezca ese material, Marco? Déjame la busco. A ver, y preséntala por favor para ver bien de qué estamos hablando. Ok. Ok, ya la encontré. No sé si ya se esté viendo. En eso está, a ver, ahí está. Es esta subbase tratada con cemento. ¿Esta en qué condiciones se aplica? Para saber si la puedo aplicar o si esta la descarto y me enfoco nada más en las demás para saber cuál elegir. Ok, ahí Marco, dos cosas. Una, esa se utiliza, bueno, más bien te voy a referir a la norma de la SCT en lo de bases tratadas, ¿sale? Ahí te va a decir en dónde aplica la base tratada. Ok. Lo checamos el semestre pasado, Marco. Ah, sí, cierto. Ok. Sí. ¿Sale? Ok. Muy bien, ingeniero. Hecho, bueno. Entonces nos vemos, muchachos. Que descansen, bonito fin de semana. Gracias, ingeniero, igualmente.